Bien, entonces bienvenidos. Vamos a orar hoy. Vamos a ver nuestra tercera sesión. Voy un poquito atrasado de la segunda, pero la idea es ponerme al día y ver nuestra tercera sesión, que trata acerca de los pioneros. Vamos a ver una parte final de los orígenes y luego vamos a ver pioneros. Bien, bien, entonces bienvenidos todos. Y vamos a mirar dos cosas importantes aquí hoy. Entonces vamos a iniciar en oración, vamos a orar, bien, y hacer que sea, pedirle a Dios que sea Él el que nos guíe, bien. Bien, hoy Dios acá reunidos ante ti. Dios, tú nos has hoy congregado, nos has hecho reunir, Padre, porque tú te places en que estemos en tus asuntos, Dios. Hoy nos disponemos a poder entender el amor que tú tienes por las naciones, la razón que tienes por la nación Colombia, Dios. ¿Y para qué? Para que tu Hijo, Padre, sea glorificado en estos territorios. Hoy seguimos al Señor Jesucristo, nuestro Señor, y decimos, ¿sí? En fe y también en porque lo creemos, que Él es el Señor, no solo de nuestra vida ni de la vida de los cristianos, sino de toda la nación, inclusive de aquellos que no creen en Él. Y por eso hoy, Padre, Hijo, y clamamos a vuestro Espíritu para que aquel sea en nosotros modelando al Padre a través del Hijo, a través de tu señorío y que sea el Señor Jesucristo gobernando nuestra vida y en nosotros. Amén. Bueno, muy bien, entonces bienvenidos. Entonces voy a volver a lo último que vimos y entonces voy acá a compartir y lo último que vimos es qué sucedió acá en, vimos algo sobre la Carta de Jamaica y también vimos algo sobre la patria boba. Entonces yo voy aquí a compartir pantalla con ustedes y voy a ver algo importante que sucedió en la patria boba. Bien, y ya vimos que en la patria boba hubo guerras entre centralistas y federalistas y luego, pues, debido a que no nos pusimos de acuerdo, entonces estas guerras entre Nariño y Camilo Torres, entonces, pues hizo que volviese a gobernar los españoles. Bien, bien, pero hay algo que debemos tener en cuenta, ¿sí? Que sucedió acá en la Patria Boba a manera de ejemplo y ejemplo, digamos, incipiente, pero ejemplo. Y fue lo que sucedió en Cartagena. Bien, la independencia de Cartagena en 1811. Bien, en noviembre de 1811 eh, pasó algo bien importante que ahora, después de terminar la patria boba y volver a caer en el gobierno español, entonces sirvió, ¿sí? De base para cambiar la idea de una, em, de una independencia local a una independencia nacional. No es que era la primera vez que nos preguntábamos esto, no. Ya inclusive en 1813 con, la iniciativa de guerra a muerte de Bolívar en Venezuela por las batallas de Coro, eh, ya hubo un decreto guerra a muerte a los españoles, pero aún era guerra a muerte a los españoles aquí, que a los españoles realistas, pero aún no era el desligarse de la corona española. Entonces, lo que sucedió en lo externo, en la política externa, fue lo que vimos la sesión anterior, bien, respecto a la patria boba. ¿Y qué fue? Las abdicaciones de Bayona, lo que sucedió con Carlos y con Fernando, y que ambos quedaron detenidos en el palacio en Bayona y ahora gobernaba
eh, gobernaba eh, Napoleón. Bien, entonces gobernaba Napoleón y entonces eso pues cayó muy mal a la gente porque no se comunicó a los criollos ni los españoles ciudadanos sabían, pero sí algunas facciones del gobierno sí lo sabían. Se mantuvo en secreto, no fue un chisme que prosperó, bien, y entonces se hizo de esa forma, bien, bien. Entonces, y entonces esa fue la parte externa. ¿Cuál fue la parte interna? ¿Sí? Que hizo pensar ahora a los que luchaban por la independencia, a estos criollos em, eh, de clase alta, por la independencia, pero ya de una manera nacional. Estos criollos, estos mantuanos, ¿sí? Empezaron a pensar en una independencia nacional. Precisamente cuando regresa el gobierno español, ellos dicen, nosotros nos pusimos a pelear, pero Cartagena se mantuvo fiel, ¿sí? En su independencia. Bien, entonces la independencia de Cartagena es un hecho bien importante, 3 años de sufrimiento, bien, eh, ellos, la ciudad rodeada, pero manteniéndose firmes, bien. Entonces ya con Cartagena en la patria boba, ya independiente de España, ¿sí? Pero luego en la regreso del gobierno español, pues Cartagena era un lugar muy estratégico donde estaba el comercio de esclavos y una de las salidas del oro. Recuerden que debido a la forma de la bahía de Cartagena, presentaba una muy buena protección con los fuertes de Boca Grande y Boca Chica. Entonces, los galeones se cargaban allí y se llenaban de oro. Por lo tanto, era impetuoso, ¿sí? Era inmediato el control que los españoles deberían dar a Cartagena. Entonces, de nuevo llegan los españoles allí. Bien, aquí en 1817 ya Cartagena, sí, pues ya está todo, no pudimos gobernarnos como nación, estamos recibiendo a los españoles de nuevo, sí, con el acuerdo de que ahora sí iban a ser buenos gobernantes locales. ¿Mm? Eso fue el acuerdo, van a venir a gobernar, pero ya no van a ser malos gobernantes locales, cosa que empezó a pasar una vez se establecieron y una vez se establecieron fueron aún más crueles. Entonces viene la idea de que si Cartagena pudo resistir, pues nosotros debemos resistir. Y entonces empieza a haber un cambio, una idea de cambio en la independencia ya no local, sino nacional. Bien, entonces quería nombrar esta idea de Cartagena, bien, y que fue lo que, hizo, una de las cosas que hizo pensar en una independencia nacional. Bien, entonces vamos a volver de nuevo aquí a nuestra presentación. Bien. Bien, entonces vamos a ir acá. Entonces, luego, entonces vimos que también ya habíamos hablado acerca del nombre de Colombia y entonces la tierra de Colón, aquellos que hablan de Cristo con el Espíritu Santo como un mensaje a otros lugares. Bien, eso es Colombia. Y luego, pues entonces ya 2 años después de la crueldad de los españoles, mucho más grande de la que había, llegamos, esta época realmente fue la época del despotismo español estos 2 años, ¿sí? Porque vinieron ya, ¿sí? Con una idea de implantar el poder de una forma despótica, ¿bien? Y voy aquí a dar acá una diferencia y vamos a mirar qué sucedió. Yo no sé si ustedes saben que no hay un solo documento, ¿sí?
que se refiera a las posesiones hispanoamericanas en América como colonias. ¿Mm? Tenemos la época de la colonia cuando ellos colonizaron y se establecieron, pero una vez establecidos, ellos no hicieron colonias. ¿Sí? No fue como en el norte que los ingleses hicieron colonias y eran 13 colonias. Aquí no, aquí nunca se llamaron colonias, ¿sí? Se llamaba los virreinatos y era España. O sea que el mapa español pues había cambiado y pues América estaba dentro del territorio español, al igual que las posesiones de España en África, lo que hoy es Guinea Ecuatorial, parte de Camerún y de Gabón, y también las posesiones de Filipinas, ¿cierto? Eran parte del mapa de España. España era un imperio, ¿sí? Y tenía territorios en ultramar, ¿bien? Cuando Napoleón engaña al rey y al príncipe, entonces nombra a su hermano Pepe Botella, bien, ya lo vimos, que era un borrachín, pero ¿qué hace los españoles ante la traición de Napoleón? Ellos en Cádiz hacen unas juntas y nombran un rey, ¿sí? No reconocen a Pepe Botella y nombran un rey, ¿sí? José Juan Mosquera, y ustedes sabían que ese rey era colombiano. España tuvo un rey colombiano, ¿m? Nacido en Popayán, ¿bien? ¿Por qué van a nombrar a un criollo y no a alguien de la península? ¿Mm? Si la idea fuera colonial, pues no hubieran nombrado a nadie de las colonias. Era una idea de España, ¿sí? Mosquera, ¿sí? Fue rey nombrado, ¿sí? Por, por la Junta de Cádiz, fue rey nombrado en funciones, o sea, rey oficial de España, ¿sí? Para no reconocer a Pepe Botella por la traición que había hecho Napoleón, cosa de que era ilegítimo el nombramiento de José Bonaparte, y entonces reconocieron a Mosquera, que era un criollo nacido en Popayán y representante legal, ¿sí? De y ahí viene la idea de representante legal. Bien, no era el representante general de las posesiones españolas en América, sino solo, eso era un equipo de personas, pero él era el representante de los hechos legales, ¿sí? De la parte judicial de España, ¿sí? Representando todo lo judicial hacia la corona, ¿sí? En España, pero él era de Popayán. Entonces, él, como era un erudito en leyes, entonces fue nombrado rey de España. Bien. Y, y porque podía defender a través de las leyes la traición de Napoleón a los reyes. ¿Sí? Bien, al rey y al príncipe. Entonces, si hubiese una idea colonial, ¿estarían los españoles nombrando a un criollo? ¿Mm? No, no había una idea colonial. Entonces, desde la colonia, recuerden cómo fue la colonia, ya lo vimos, ¿cierto? Gonzalo Jiménez de Quesada trayendo los frailes. Entonces, empezó a ver, es una España en América. Claro, a 3.000, más de 3.000 kilómetros de distancia, ¿sí? 4.000 kilómetros de distancia, pues es muy difícil, ¿sí? Que el gobierno se aplique correctamente, sin internet, todo en cartas por barco. Pues claro que hubo excesos y hubo vejámenes, ¿sí? Pero esa no era el fondo, ¿sí? De la colonia, ¿sí? Fue el fondo de la conquista, más no de la colonia. Y esta es una evidencia, la evidencia de Mosquera, ¿bien? Entonces, bien, perdón, bien importante esta idea que la tengamos en cuenta. Entonces, este fue un rey, ¿sí? Nombrado por su conocimiento legal y porque era el representante legal de las posesiones españolas en América. Bien, eh,
Y entonces, pues ahí vemos pues alguna de estas ideas, ¿bien? Hay varias historias de ellos, de este colombiano Joaquín de Mosquera y Figueroa, fue él, Joaquín de Mosquera y Figueroa, que fue rey, ¿sí? De España, ¿bien? Bien, entonces, sí, hay varias ideas. Voy a ver si les puedo compartir alguno. Eso hay varios videos, ¿sí? Entonces, hay varios videitos. Yo voy a ver si les puedo compartir alguno, ¿sí? Entonces, veámoslo. Voy a ver acá si les puedo compartir uno. Vamos a mirar aquí, pero me tocaría volver acá. Voy a ver si me toca devolverme y me toca volver a volver. Entonces aquí me tengo que bajar y acá se los debo compartir. Ok. Bien, entonces aquí tengo que compartir. Bien, compartir sonido. Bien, entonces les voy a compartir acá. Este es un short, no le puedo compartir un video completo porque no tenemos tiempo, pero les voy a compartir un short que tengo. Apenas le dé clic, él empieza a hablar. Entonces, porque es un short. Entonces, pues vamos a ponerle cuidado a, a esta idea, ¿sí? Entonces, vamos a que cargue y vamos a ver esta de acá. Bien, vamos a ver esta idea, ¿bien? Entonces, ahí va, vamos a ponerla, pues, estoy esperando que les cargue. Y entonces vamos a mirarla. Esperemos que cargue. En 1812, en medio de la invasión napoleónica de España y con el rey Fernando VII detenido en Francia, las Cortes Generales españolas, refugiadas en Cádiz, tomaron la decisión histórica de elegir a Joaquín de Mosquera y Figueroa, un hombre sin sangre real, nacido en Popayán, actual Colombia, como jefe de Estado del Imperio Español. Este acto, que se produjo en un contexto en el que Napoleón había colocado a su hermano José Bonaparte en el trono español, fue revolucionario. La regencia de Mosquera fue marcada por la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, un documento que transformó profundamente a España. Este evento subraya el hecho de que los territorios americanos y sus habitantes eran considerados parte integral de España, desafiando la noción tradicional de que España tuvo colonias en América, ya que en ningún otro imperio un habitante de una colonia hubiera alcanzado un cargo de tal importancia, reafirmando la idea de que los territorios americanos siempre fueron considerados tan españoles como Madrid o Barcelona. En 1800. Muy bien. Bien, ¿ustedes sabían eso? ¿Sí? Bien, ¿por qué no nos enseñaron eso en la historia que vimos? Yo entiendo que no nos hayan enseñado de los gringos, pero ¿cómo enseñando historia de Colombia no nos enseñan que sí, el jefe de Estado español, porque los reyes estaban encarcelados, fue un colombiano? ¿Sí? ¿Por qué no nos enseñan eso? Porque eso implicaría, ¿sí? Que cambiasen el discurso, ¿sí? De la idea colonial española y de los vejámenes que fue lo único que nos enseñaron. Claro, de nuevo vuelvo a decir, sí hubo eso, sí pasó eso, pero realmente la época dura en que pasó eso fue de 1817 a 1819. Ahí los españoles se volvieron unos déspotas, ¿sí? Asesinos, ¿sí? Ya la palabra de los gobernantes aquí era la escopeta, eran los ejércitos, no había ley, ¿sí? No existía la ley, la gente no se podía defender, no era como antes, ¿sí? De 1810, donde el mismo criollo, ¿sí? Inclusive los indígenas también tenían derecho a la ley indígena y a su ley, ¿sí? Y ahora, de 1817 en adelante, estos se volvieron unos déspotas tiranos, ¿bien? Y eso fue lo que hizo, ¿sí? Que necesariamente se organizara la gente, porque era o morimos a manos de los españoles o luchamos, ¿sí? Esto, a diferencia, ¿sí? De las independencias tradicionales, que estos problemas de violencia se dan es en el campo, es en la ciudad. ¿Sí? Los españoles, ¿sí? Entonces empiezan a exhibir cabezas de gente que ejecutan para poner el miedo, ¿sí? Y entonces empieza a haber un odio hacia los españoles que apoyaban al gobierno. Ya existía odio antes, vemos
20 de julio en Bogotá, como odiaban a Llorente, ¿sí? Pero aquí fue de una manera generalizada. Pero debido a que esta situación se hace en las ciudades, los campos, ¿sí? Fueron perfectos para organizar, ¿sí? La campaña libertadora, ¿sí? Por eso no vemos, ¿sí? Eh, las reuniones de la campaña libertadora en las ciudades, en Bogotá, en Caracas, ¿sí? Donde vivían los dirigentes, ¿sí? De la independencia, en Cúcuta, en Villa del Rosario, ¿sí? No, no los vemos. Los vemos reunidos en lugares lejanos. Ya vimos lo que sucedió en, en Venezuela, en San Félix, con la batalla del Gallo y lo de Piar y Bolívar, y donde Piar dice, no, tenemos que a muerte con los españoles y sacarnos de la corona y hacer una nación nosotros. Bien, ahora esa era la idea. Bien, entonces por eso es que si el ejército se forma con un ejército llanero, no con gente pagada que era militar tradicional, no con diferentes grados militares, porque esa gente estaba en la ciudad, no estaba en los campos, sino con campesinos, ¿sí? Que aunque estaban perseguidos en el campo también por los españoles, la persecución era mucho mejor que la que estaba pasando en las ciudades. Muchos apoyadores del movimiento independentista traicionaron la causa independentista por temor a sus vidas en las ciudades y muchos de ellos huyeron, ¿sí? Viajaron, si fuera, bien, principalmente hacia Europa, bien, los que tenían el modo de ir hacia Europa y los otros, ¿sí? Viajaron, ¿sí? Hacia el sur, ¿sí? Hacia lo que fue Quito, ¿sí? Y el Perú, bien, principalmente Quito, ¿sí? Y esa es una de las razones después que la generación siguiente en Quito decide salirse de la República de Colombia. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ahora una idea independentista totalmente diferente. ¿Mm? Ahora ya no de las causas intelectuales ni de las causas de la ciudad, sino ahora una guerra a muerte, pero desde los campos. Bien, no era que todos los campesinos seguían a esta gente, pero sí habían algunos. Bien, por eso se forma en Tame el Ejército Libertador. Bien, entonces vamos a volver a nuestra presentación y vamos a continuar un poquito con lo que fue la campaña libertadora. La campaña libertadora en 1819 inicia y liderada principalmente por Simón Bolívar, y Francisco de Paula Santander y el mismo Antonio Nariño. Bien, entonces la campaña libertadora básicamente tenía una idea de tomar el poder, ¿sí? Con las armas, ¿sí? Llegando hasta Santa Fe, esa era la idea, y de poner a el gobierno. Aquí había habido ya un cambio en la estructura del gobierno español, ¿sí? En lo que es Colombia. Recuerden que antes estaba el vicegobernador general de las Indias en Tunja y que los virreinatos, ¿sí? Los cuatro virreinatos le reportaban a él, ¿sí? Y el de Centroamérica o México, eh, el de el de Cusco, el de Buenos Aires y el de Nueva Granada, ¿sí? Estos virreinatos le reportaban al vicegobernador general de las Indias en Tunja, el gobernador de la Nueva Granada, el virrey de la Nueva Granada, pues, estaba en Bogotá, ¿bien? Pero ahora ese vicegobernador, ¿sí? General de las Indias ya no estaba en Tunja, sino en Santa Fe, en Bogotá. Por lo tanto, ellos tenían que llegar a Bogotá. ¿Mm? Y entonces empieza lo que es la campaña libertadora. Bien, entonces aquí tenemos una idea de la campaña libertadora. Bien, bien. Entonces, eh, eh, entonces veamos un poco aquí de ello. Entonces hay varias batallas. Como dijimos, ellos empiezan en Tame y vienen las batallas de Tópaga, de Monguí, de Corrales, ya pasando Pisba, se les muere la mitad del ejército, las mamás
las mujeres dan sus hijos para el, em, el ejército y viene la batalla del Pantano de Vargas, que es la batalla más importante en la campaña libertadora. Bien, es bien importante esta batalla. Y viene también, pues, la batalla de Puente Boyacá, que pues es donde ya se captura a el jefe del ejército español y con él se va hasta Santa Fe. Cuando los gobernadores españoles en Santa Fe se enteran por los emisarios que manda Bolívar, tanto del ejército criollo como del ejército español, de que ha sido capturado Barreiro, entonces huyen. Le hacen un juicio a Barreiro en lo que hoy es la Plaza de los Mártires, en Bogotá, y allí entonces es decapitado Barreiro y exhibida su cabeza, misma práctica que hacían los españoles. Bien, entonces tenemos estas dos batallas, ¿sí? En 1819. Bien. Eh, Esta fue la campaña libertadora, ¿bien? Pero hay algo bien importante que tenemos que ver. Nosotros pues nos enseñaron acerca de la campaña libertadora y claro, pues qué bueno que tenemos la campaña libertadora, es algo muy bueno, ¿bien? Pero permítame, voy a aquí a mostrarles. Em, entonces, la campaña libertadora es algo muy importante y sabemos la historia. Bien, la batalla de Pantano de Vargas fue, y dije, pues la más importante porque realmente no fue la de la captura de Barreiro, pero sí fue la que dio una victoria hacia la retirada del ejército español. Bien, eh, entonces, la batalla del 7 de agosto de Puente Boyacá fue una batalla más emboscada, ¿sí? Una, una batalla que fue más eh, no fue tan de frente, sino más bien, pues le llegaron los criollos a los eh, españoles que estaban mal parqueados y entonces, pues los masacraron allí, ¿bien? Bien, la batalla libertadora duró, la campaña libertadora duró 77 días, ¿bien? 77 días nomás. Nosotros queremos que eso se demoraron muchísimo, ¿sí? Pero 77 días es algo muy corto, ¿sí? De los cuales, ¿sí? Más de 20 días fue pasando Pisba, ¿bien? Entonces realmente tenemos unos 50 días realmente de trabajo del Ejército Libertador. Eso para la libertad de una nación es demasiado poco, ¿bien? Sin duda tenemos la mano de Dios allí, ¿bien? Sin duda alguna está la mano de Dios acá. Y voy a dar algún ejemplo, aquí no, en esta presentación no lo tengo, pero también vemos cómo en solo, ¿sí? 50 días de actividad de este ejército se logra la independencia, ¿bien? Incluye la ida desde Puente Boyacá hasta Bogotá, ¿sí? Donde ya el ejército español estaba rendido. Entonces fue algo muy rápido, algo que se dio supremamente rápido, solo 77 días, realmente unos 40 días realmente de lucha, algo más de un mes. Bien, entonces estos 40 días realmente de lucha, de guerra, es muy poco. Está la mano de Dios allí. Veamos algo que sucedió también, que tampoco se conoce tanto, y es la batalla de Charalá en Santander. Bien, resulta que el plan español era repeler, ellos se enteran de que estos vienen desde Tame y entonces era repeler el ataque insurgente con los ejércitos desde Bogotá, que eran los de Barreiro, pero también por la retaguardia de los criollos, ¿sí? Enviando ejército desde Santander, ¿sí? Como ellos ya habían pasado Pisba, desde Santander empiezan a enviar ejército por el otro lado de la cordillera
la idea era interceptar, pasar la cordillera e interceptarlos. Pero cuando el ejército de refuerzo español llega a Charalá, Santander, las mujeres son las que se arman a machete y se enfrentan en un plantón a el ejército español y no lo dejan pasar. Bien. Inclusive se enfrentaron contra los primeros caballos y los primeros jinetes del ejército. Los españoles, sí, no actuaron contra las mujeres. ¿M? Las mujeres estaban armadas a machete. ¿M? Bien. Y entonces decidieron devolverse y tratar de pasar la cordillera de una vez, pero ya el ejército libertador iba más adelante. Bien, entonces ellas también ejercen algo bien importante y es que no lleguen los refuerzos españoles y Barreiro pues es totalmente derrotado y pues los gobernadores españoles en Bogotá huyen. Bien, bien, y entonces se hace la independencia. Entonces solo unos 40 días realmente de guerra, de batalla independentista. Bien, entonces tenemos la independencia. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que ver qué pasa luego. Entonces veamos qué sucede en 1819. Ante el rendimiento de los españoles, ¿sí? Ante el que huyen en Bogotá y se condena a Barreiro, entonces, ¿sí? Eh, los criollos hacen un acta para darle un plazo a los demás gobernantes españoles en el territorio de la Nueva Granada de salir. Bien. Y sí, ese plazo se vence el 31 de octubre de 1819. A esa fecha, el español que se encontrase del gobierno, no de los que no eran del gobierno, eran bienvenidos los del gobierno, los que no eran del gobierno, pero los que sí fuesen del gobierno deberían salir. Todos los españoles salen. ¿M? Bien, ¿por qué? Porque al perder el gobierno en Bogotá, sabiendo la crueldad que habían hecho durante esos 2 años, entonces su conciencia les insta y prefieren huir. Debido a que esto sucede en cadena, ¿sí? Empiezan a salir de todos lados, ¿sí? Eso consolida la idea de la independencia. Si ellos se hubieran quedado, hubiese sido bien difícil porque solo se había ganado Santa Fe, pero los Santanderes, sobre todo, ¿sí? Y el sur era Nariño, Cauca, eran realistas, ¿sí? Y los Santanderes eran independentistas, ¿sí? Pero había que sacar a los españoles de los Santanderes y de el sur, que eran realistas, que apoyaban a los españoles, los habitantes del Cauca y de Nariño. Bien, entonces, al salir esto en cadena, hace que, sí, entonces nos veamos como una nación y entonces hacemos un congreso que es el Congreso de Angostura. Bien, en Angostura es lo que hoy es Ciudad Bolívar en Estado Bolívar, Venezuela, y la ciudad de Angostura del Orinoco, porque pues el río Orinoco se angosta allí. Entonces, allí se hace el primer congreso como nación. ¿Bien? Y es un congreso muy importante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se hizo bien rápido, ¿sí? Y este congreso en Angostura ya había tomado la decisión, primero, en Angostura ya se habían reunido antes de la campaña libertadora, debido a lo que había sucedido en San Félix, que es ahí a una hora, entonces ellos habían tomado la decisión de hacer un ejército de campesinos y vamos hasta Santa Fe. Pero segundo, vuelven con la victoria y entonces se acuerdan las primeras ideas como nación. Bien, y entonces allí nace prácticamente el gobierno de Colombia en Angostura. Bien, entonces voy a, a compartirles un hecho bien importante que sucedió allí. Bien, y fue que ustedes pueden escuchar el discurso, las diferentes intervenciones de muchos allí, de los padres de la patria, en el Congreso de Angostura, está todo en YouTube, los discursos.
¿sí? Ahí estuvo Bolívar, varios, ¿sí? Hablando y diciendo, propongamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces tampoco hubo un triunfalismo en sí, sino hubo como una cabeza fría de decir, bueno, vamos a hacer unas leyes, ya sacamos a los españoles, pero esos en cualquier momento pueden volver a venir. Entonces, tenemos que tener unos acuerdos sólidos en leyes, porque las leyes que figuraban eran las leyes españolas, ¿sí? Y ahora teníamos que tener al menos unos acuerdos para poder luego hacer las leyes, ¿bien? Y eso fue algo clave también. Estos acuerdos del Congreso de Angostura fueron claves porque esto se copió y se llevó a todas, ¿sí? Lugares donde había gobierno español, y se nombraron también personas, allí se comisionaron personas por regiones y esas mismas personas nombraron gobernantes locales. Por lo tanto, fue en muy poco tiempo que se estableció un gobierno colombiano, ¿sí? En los lugares. No nos demoramos mucho y eso fue algo muy bueno, porque esos gobernantes solo tenían una ley para ellos y era los acuerdos que se habían hecho en Angostura. Todavía no había leyes, estamos en 1819, pero fue un autogobierno local muy rápidamente establecido que logró, ¿sí? Mantener la idea de gobierno en la independencia. Ahora, no fue igual en todas las regiones. Al sur, en lo que es Ecuador, sí, se fue mucho tiempo después de 1819, y lo que es Nariño y Cauca, porque allá habían tropas realistas. Bien, por eso esa es la misión que se le da a Sucre, y por eso asesinan a Sucre. Bien, pero sí lo que fue en lo que hoy sería la Colombia de hoy, sí, sobre todo, y parte de la Venezuela de hoy, más o menos hasta lo que es Maracay, ¿sí? Y Caracas, ¿sí? Pero ya hacia el este, ¿sí? También se demoró en llegar, y sobre todo al llano, al llano venezolano, a lo que es San Fernando de Apure, por allá esas partes, se demoró mucho en llegar el gobierno, y eso fue, pues, a la larga, va a jugar en contra de la nación que se estaba formando, ¿bien? De allí es donde va a venir Páez, de allí es donde van a asesinar a, a Sucre, y vamos a empezar a tener inestabilidad. Pero al menos lo que fue en la Colombia que es hoy, y más o menos en Venezuela hasta Caracas, eh, sí se logró tener rápidamente un autogobierno local gracias a las ideas que se vieron en el Congreso de Angostura. Una de las ideas que también surgieron de allí fue el estandarte nacional, el pabellón nacional. Bien, es decir, la bandera amarillo, azul y rojo. Bien. Y es algo bien importante entender que ya teníamos una bandera. La bandera criolla, la bandera de la campaña libertadora, no era el amarillo, azul y rojo. Era blanca con azul, ¿sí? Pero aquí se acordó, ¿sí? Una bandera para la nación. Y es el amarillo, el azul y el rojo. Bien. Bien, entonces a nosotros nos dijeron, ¿sí? Que en la educación pagana que hemos recibido, que el amarillo era por el oro, el azul por los mares y el rojo por la sangre de los héroes, ¿cierto? Eso fue lo que nos dijeron a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos pueden decir qué sucedió en Angostura. Porque si nos dicen qué sucedió en Angostura, ¿sí? Entonces nos tienen que contar, ¿sí? Una idea diferente de cómo fue que hicimos la nación, ¿sí? Y cómo fue que Dios estuvo en medio, ¿sí? Para poder hacer eh, la nación. La palabra que más se repite en todos los discursos del Congreso de Angostura es divina providencia. Todo esto sucedió es porque Dios quiso, la divina providencia, estamos ante Dios, Dios fue el que ganó, no fuimos nosotros. Y la segunda palabra que más se repite en todos los discursos fue Dios. ¿Mm? Bien. Entonces, era claro que si nos decían el verdadero significado, entonces teníamos que remitirnos a lo que sucedió en Angostura, en el Congreso, y pues teníamos que hablar de Dios. Y como todos fuimos educados con una filosofía pagana de educación, una filosofía humanista sin Dios, entonces pues no nos cuenta la historia correctamente. Entonces acá les voy a compartir aquí el, eh, la idea de el significado de la bandera. Bien. Acá la tenemos. Bien, entonces vamos a mirar qué fue lo que
sucedió. Voy a quitarle un poquito acá para que poderla, aquí en 110, bien, voy a dejarla aquí. Bien, entonces Francisco Antonio Sea, el patriota, él fue el que a través de su discurso propuso el pabellón nacional. ¿Sí? Él es el creador, el que hace la bandera nacional. ¿Sí? Entonces él dice en su discurso, ¿sí? Lo siguiente: nuestro pabellón nacional, símbolo de las libertades públicas de la América redimida. Note que nuestro pabellón no solo va a representar a Colombia, sino a la América que iba a ser redimida de los españoles. Ellos entendieron, ¿sí?, que lo que estaban haciendo era Dios en ellos para dar libertad a toda la América española, ¿sí? No fue que ellos se llenaron de orgullo diciendo somos los que vamos a llevar la libertad, sino que se llenaron fue de humildad ante lo que Dios había hecho, que en solo 40 días de guerra les haya dado la independencia. Eso no se lo cree nadie, ¿cierto? ¿Sí? Pero ellos dijeron, esto no pudo ser un esfuerzo nuestro, tuvo que ser un esfuerzo de Dios. Entonces, esto es una semilla para la libertad de toda la América española y eso fue lo que sucedió. Colombia es la primera nación que se independiza y de ahí para allá empiezan todas a independizarse. Bien, entonces nuestro pabellón debe tener 3 franjas de distintos colores. Sea la primera amarilla, para significar a los pueblos que queremos y amamos la federación. O sea que el amarillo no es por el oro. Claro que había oro. Pero el amarillo significa que amamos, ¿sí?, la idea de ser una federación, de ser federales, de ser una nación, que es la República de Colombia, con 3 grandes, ¿sí?, partes, 3 grandes capitanías, que es la Capitanía de Venezuela, la Capitanía de Nueva Granada y la Capitanía de Quito. ¿Sí? Ese es el amarillo. Bien, bien. Entonces, el azul, sea la segunda azul, color de los mares, ¿sí? Para demostrar a los déspotas de España que nos separa de su yugo ominoso la inmensidad del océano, ¿sí? O sea, no es por el mar, sino es por la distancia que tenemos a cómo son los españoles, ¿sí? ¿Cierto? Ellos son unos déspotas ahora. Chico, necesito internet, está entrando muy mal, si Y están viendo nosotros se no, desconectan, por nosotros no, no tenemos esta idea acá de cómo son, del despotismo español. Eso es lo que nos separa, es el océano de ustedes, ¿sí? Nosotros no vamos a ser déspotas como ustedes. Y acá de nuevo aclaro, claro que antes eran déspotas, pero realmente la mayoría de lo que sucedía antes no era el despotismo español, antes de 1810. Bien, pero de 1817 en adelante fueron unos déspotas terribles. Entonces, no somos iguales a ustedes. Eso fue lo que nos dio la idea de una diferencia, porque antes, ¿sí?, la independencia era local y ellos se sentían españoles, ¿sí? Porque eran ciudadanos españoles, ¿sí? Ya vimos que hasta uno de ellos fue jefe del Estado, ¿sí? Entonces, ahora no, ahora sí somos súper diferentes. Nosotros no somos déspotas como ustedes. Nos separa el océano. Entonces, el azul no son los mares, sino es la diferencia del despotismo español contra lo que vamos a hacer nosotros de no ser déspotas. Bien. Sea la tercera roja con el fin de hacerles entender a los tiranos que antes de aceptar la esclavitud que nos han impuesto, queremos ahogarlos en nuestra propia sangre. Bien, entonces esto es bien importante porque ¿sí?, esto es una guerra a muerte. Esto es una guerra, ahora sí, ¿sí?, una guerra a muerte, jurándoles guerra a muerte, ¿sí? ¿En nombre de quién? ¿En nombre de Colombia solamente? No, en nombre de la humanidad. Bien, entonces, aquí lo vemos, ¿cierto? Es, es la sangre ya no solo de los héroes, ¿sí? Sino de todos, todos, ¿sí? Esta bandera se empieza a presentar en toda parte con estos significados. Entonces, ese autogobierno local que se había acabado de imponer empieza a defender con su vida, ¿sí?, la naciente república. Y por eso es que tenemos éxito, ¿sí? Porque la bandera fue rápido, porque el significado de la bandera la gente lo recibió y empezó con orgullo a ondear la bandera de Colombia.
Bien, una vez ya Venezuela se separa, entonces pone unas estrellas a la bandera y una vez Ecuador se separa, pone su escudo a la bandera. Bien, bien, entonces tenemos esta bandera común, ¿sí? Y por eso, pues, de estas tres naciones, de estos tres países, pues es la bandera, ¿no? Bien, entonces, ahí ya les acabo de publicar en el grupo esta misma imagen para que ustedes la puedan compartir o enseñar a otros, ¿sí? Y sepamos la verdad acerca de lo que sucedió. Esto es una evidencia de cómo Dios realmente guió a esta gente. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo lógico que pasase? Que apenas obtuviésemos la libertad, pasase lo mismo que en la patria boba. Yo voy a gobernar, no, yo voy a gobernar. No, porque es que yo soy de Santa Fe, no, pero es que yo soy de Caracas, no, pero es que yo soy el que puse el que pagué la campaña libertadora, no, pero es que yo fui el que dirigí el ejército, ¿sí? Y otra vez peleas. Pero la patria boba fue como una providencia de Dios, ¿sí? Para decirnos, no vayan a cometer el mismo error, ¿sí? Y lo que hicimos fue estar humildes ante Dios y saber que Él era el que lo había hecho. Y entonces, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Decidir rápidamente, ¿sí? Unos acuerdos y un estandarte nacional que hacía que en cualquier lugar local, ante cualquier idea diferente a esta de los españoles que aún vivían aquí, entonces iba a ser guerra a muerte. No entramos en un despotismo español o en una revuelta francesa como sucedió en Francia, porque era fácil entonces matar a todos los españoles que vivían acá. ¿M? Pero la mayoría de los españoles se quedaron. ¿M? La mayoría. ¿M? Porque ellos tenían buena posición económica. ¿Sí? Bien, y se quedaron y a la larga se convirtieron en colombianos. Bien, bien. Entonces, esto fue lo que sucedió. Entonces, bien importante esto que sucedió con la bandera, que es algo que tenemos que dar a entender lo que sucedió. Bien, bien, entonces vamos a volver a continuar con nuevamente nuestra presentación. Bien, entonces ya después de que se logra a través de rápidamente este autogobierno local, ¿sí? Rápidamente localmente se tuvo el poder. Por eso, si queremos tener poder en el gobierno civil, tenemos que lograr primero el autogobierno local. Lastimosamente se quiere tenerlo nacional y es una ignorancia porque así como se pone arriba, cae tan rápido, ¿sí? Tenemos que lograr es el poder local, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió cuando nacimos. Entonces, ante este poder local logrado, entonces ya en 1821, ¿sí? Con Santander, el hombre de las leyes, estudiando la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Y adaptando algunos artículos más la colaboración sobre todo de los eméritos eruditos de Caracas, reunidos allí en Villa Rosario, en la Casa de Santander, ¿sí? Y aquí podemos ver la foto de las ruinas del templo católico donde se hizo la Constitución y que solo queda esta parte después del terremoto de Cúcuta. Pero allí se hizo nuestra Constitución de 1821. Esto también fue muy importante. Otra cosa, la Constitución del Socorro, y recuerden que ya la vimos, también fue muy utilizada por Santander para hacer esta Constitución también. ¿Bien? Entonces los hermanos del Socorro trabajaron también para hacer esta Constitución. ¿Bien? Y acá se forma entonces la República de Colombia, que es lo que se le dice la Gran Colombia cuando estaban todos, aquí como vemos en el mapa, ¿sí? Todas los tres países juntos, incluido, bueno, también Panamá, bien, y parte de Costa Rica aún. Pero esta constitución se convierte en el primer documento de gobierno civil como República de Colombia. Realmente no hay documentos que se refieran a la Gran Colombia en esta época, sino solo se refieren a la República de Colombia, sino que como tuvimos dos partes, dos etapas de la República de Colombia, entonces, eh, entonces eh, pues a esta primera pues se le llama la Gran Colombia, pero se llamaba la República de Colombia. Bien, entonces hacemos nuestra constitución, ¿sí? Y ya tenemos las leyes. ¿Qué sucede con los españoles? Debido a que de tan rápida forma se formó un gobierno, se formaron leyes, se formaron gente, un pabellón, gente que iba a defender a precio de vida esto, y ahora una constitución, entonces deciden no atacar
y tratar de conservar sus posesiones en el resto de la América española. Bien, ya con el tiempo, 4 años después, van a empezar a atacar al sur en Guayaquil y allí se presenta la batalla de Guayaquil, donde los nacionales de Guayaquil defienden y no dejan entrar a los españoles. ¿Bien? Pero los españoles no atacaron y eso también sirvió. ¿Por qué? Porque para ellos les sorprendió que ya estuviese tan rápido una idea de gobierno local que les dificultaba sus acciones. Entonces ellos esperaron y mejor trataron de conservar, ¿sí? Sus posesiones, principalmente lo que fue México. Bien, bien, bien. Entonces, ahora vamos a ver algunos aspectos de nuestra Constitución de la República de Cúcuta. Entonces, lo primero, una liberación progresiva de la esclavitud. No se podía hacer de una. ¿Por qué? Porque pues veníamos toda la historia con esclavos, pero sí, se contempló liberar la esclavitud progresivamente. Bien, una libertad social y económica para todos los territorios, acabar la Inquisición, bien, y hacer un gobierno de república, un gobierno representativo, y las 3 regiones, que es Cundinamarca, Venezuela y Quito. ¿Bien? Cada una de manera federal, ¿sí? Con una asamblea, ¿sí? Local que se reunía cada 4 años para verificar las leyes. ¿Bien? Podían votar los mayores de 21 años, tal cual como enseña la Biblia, de lo que es la mayoría de edad, y obviamente que sean alfabetas. Bien, poder legislativo formado por 2 cámaras, Senado y Cámara de Representantes, presidente y vicepresidente. El Congreso entonces elige, ya instaurado el Congreso, elige como presidente a Simón Bolívar, ¿sí? Y como vicepresidente a Santander. No se hizo de primerazo una elección popular, porque hasta ahora estábamos construyendo la nación, pero sí ya dice, para las siguientes va a haber elección popular. Y vicepresidente Santander, pero como Bolívar estaba ausente en Bolivia, entonces la presidencia la toma Santander y la vicepresidencia Nariño. Aquí vemos un estudio muy bueno que hace Luis de Salem en su libro El Dios de nuestros libertadores, que es un análisis del pensamiento religioso de todos los libertadores de la América española. Bien, acá. Básicamente analizando su correspondencia y sus discursos. Bien, acá vemos, por ejemplo, algunos que tenemos acá. Veamos, por ejemplo, dice, nuestro ideal y es el de proclamar el Evangelio de Cristo en una predicación basada en las Sagradas Escrituras, tal como los buenos corazones católicos o protestantes lo hacen en la actualidad. Simón Bolívar, Congreso Cartagena, 1812. Sí, es parte de su discurso, ¿sí? Allí. Bien, entonces vemos que tenían una idea bíblica. Bien, obviamente unos con mejor comportamiento que otros, unos con más carácter que otros, como nosotros mismos hoy. Bien, pero sí provenían de una idea, sí, de Dios. Señor, espero que me autorices para unir con los vínculos de la beneficencia a los pueblos que el cielo nos han dado por hermanos. Completada esta obra de vuestra sabiduría y de mi celo, nada más que la paz nos puede faltar para dar a Colombia todo, dicha, reposo y gloria. Entonces, Señor, yo ruego ardientemente, no os mostréis sordos al clamor de mi conciencia y de mi honor, que me piden a grandes gritos que no sea más que un ciudadano. Simón Bolívar, Congreso de Angostura, este es el segundo Congreso de Angostura en 1823. Bien, bien. Entonces acá vemos varias, ¿sí? Evidencias. Entonces acá ya vimos los símbolos patrios que tenemos, ¿sí? Eh, bien. Y también tenemos el escudo nacional y el himno nacional. Bien, voy aquí a dejar de compartir y vamos a compartir algo acerca de el himno. Entonces, permítame
un momentico aquí acerca del himno. Vamos a compartir. Bien. Entonces vamos a ver un poquito de algo de historia del himno, ¿sí? Y acá la tenemos. Bien. Esto es respecto al himno de la República de Colombia. Entonces, para que pues sepamos cómo fue que se dio el himno. Bien, bien. Bien, entonces José Domingo Torres, sí, el 11 de noviembre de 1887, eh, el himno, como ven, fue después, pero el, aquí lo veo, lo vemos ¿por qué? Porque todos estos símbolos patrios empezaron a ser claves, ¿sí? Y tenemos acá el himno. Entonces vamos a mirar cómo esto empieza a no solo a que ya somos una república, sino también a dar una idea de lo que es la nación. Bien. Entonces acá, celebrando los 76 años de la independencia de Cartagena, le dice al maestro Oreste Sindici que le ponga una música a un poema que el Rafael Núñez, que en ese momento era presidente, había hecho. Entonces, Sindici no quería. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Rafael Núñez era ultracatólico, ¿sí? Y Orestes Sindici había huido de Italia, o bueno, sus padres habían huido de Italia por la persecución del Vaticano, ¿sí? Porque ellos querían vivir como dijese la Biblia, les habían encontrado unas Biblias, ¿sí? En latín y los perseguían. Entonces, pues no le gustaba mucho el presidente Núñez a Sindici, entonces él se oponía a ponerle música al himno, ¿sí? Entonces, la esposa de Oreste, Justina Hanau de Sindici, ella colombiana, le instó y entonces ya cuando se regresan a Santa Fe, es decir, a Bogotá, ella le sigue insistiendo, pero él se opone a su esposa. Entonces, ¿sí? A él le gustaba, ¿sí? No estar en la ciudad para lograr inspiración. Entonces, pero a su esposa no le gustaba ir a Nilo, ¿sí? Nilo es una población en Cundinamarca, cerca Sí. a lo que hoy es Melgar, donde hace bastante calor, y no le gustaba por el calor. Entonces ella decide acompañar a Oreste a Nilo, ¿bien? Y entonces allí, entonces en Nilo, él con un viejo órgano que tenía allá, compone la música del himno nacional, ¿bien? Bien, entonces esto se cantó eh, al siguiente año, ¿sí? Se canta en el 11 de noviembre de 1887 en público, en un pequeño teatro, ¿sí? Aquí en Bogotá, ¿bien? Y luego, entonces, en los grados de la Universidad del Rosario, que se hicieron lo que hoy es el Teatro Colón, entonces, con asistencia del presidente, entonces también se cantó a manera de sorpresa para el presidente Rafael Núñez, porque la letra era un poema que él había hecho, ¿sí? Y ahora, entonces, ya tenía la música, ¿bien? Entonces, ahí inicia el, el himno nacional. Entonces, el coro es, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. En surco de dolores el bien germina ya. ¿Cuál es la única gloria que es inmarcesible? ¿Qué es inmarcesible? Inmarcesible es, sí, que no marchita. ¿Cuál es la única gloria que no marchita? Sí, la única gloria que, no sé por qué estoy sin cámara con ustedes, perdón. Eh, la única gloria que no marchita es la de Cristo. ¿Mm? Entonces está hablando de Cristo este poema. Oh júbilo inmortal. ¿Cuándo es que va a haber el júbilo inmortal? Ah, cuando estemos en júbilo allá en el cielo con Dios. Bien, y ahora, en surcos de dolores no fue fácil la independencia, pero ahora ya hay bien acá y ya no tenemos el despotismo español. Bien, bien. Entonces cesó la horrible noche. Ahora la libertad es sublime. ¿Cuál es la libertad sublime? La de Cristo en nosotros, ¿sí? Y derrama las auroras de su invencible luz. ¿A quién se refiere con la luz? A Cristo, que él afirmó que él era la luz, ¿sí? Bien.
la humanidad entera, note que, sí, que entre cadenas gime, ahora comprende las palabras del que murió en la cruz. Estos es una cita bíblica, bien, de Romanos, ¿sí? Donde la creación, la humanidad entera está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí lo que está diciendo Núñez es, los hijos de Dios se manifestaron, ¿sí? Porque comprendieron, o sea, los cristianos comprendieron lo que Cristo se había dicho, bien, porque muchos murieron en la cruz, pero aquí a quién se refiere? A Cristo, bien, y así con cada una de las estrofas, ¿sí? La tierra de Colón se baña en sangre de héroes, la tierra de Colón, o sea, Colombia. Pero este gran principio, el rey no es soberano. ¡Wow! Es muy importante. El rey no es soberano, no vamos a hacer una monarquía. Hicimos fue una república, ¿sí? Y sigue resonando porque ahora Colombia se vuelve en ejemplo para Sudamérica de no hacer monarquías, no elegir reyes, sino hacer repúblicas, que es la forma bíblica del gobierno civil para la humanidad. Bien, bien, entonces tenemos así aquí todas las, em, aquí cita la independencia de Cartagena, ¿sí? Cita las batallas en Boyacá, dice con cada espiga un héroe porque fueron muchachos que lograron la independencia, soldados sin coraza, sí ganaron la victoria, bien, sin escudo, sí, en camisa, en saquito, sí, en camiseta, vencieron a las tropas españolas, sí, bien, y entonces vemos acá las diferentes estrofas de este poema, ¿sí? Y cómo pues se forma la patria. El gran clamor no acalla, la independencia sola, si el sol alumbra a todos, aquí está citando a la Biblia otra vez, ¿sí? Justicia es libertad, ¿sí? Sí, ok. Entonces, aquí habla de Nariño, ¿sí? Y de Ricaute como última estrofa, ¿bien? Muy bien, entonces ahí vemos también algo acerca de estos símbolos patrios que se iniciaron con Colombia. De igual forma lo podemos ver como tal, aquí ya estaban separadas las naciones, pero ese mismo ejemplo, si usted escucha el himno de Venezuela o el himno de Ecuador, es exactamente, están hablando todas de Cristo, ¿sí? Tanto el himno de Venezuela, de Dios, ¿sí? Y el himno de Ecuador hablan lo mismo, ¿sí? O sea, hablan del Señor, hablan es de Dios, ¿bien? Bien, entonces vamos a continuar, entonces ya y voy a aquí a compartirles, ¿sí? Algo respecto a el viejo leñador, ¿bien? Entonces, vamos a mirar ahora esta idea. Aquí es otra parte importante de ver, ¿bien? Y esta es la idea de eh, entonces, eh, este es el viejo leñador, ¿sí? Como le decían en su pueblo natal, Belén de Boyacá, ¿sí? Esto es de la vida real, ¿sí? Entonces, resulta que su nieto llega, ¿sí? Con una carta del Congreso de los Estados Unidos de Colombia, que ya cambiamos después de que sale Venezuela, entonces empezamos a cambiar el nombre y nos llamamos Estados Unidos de Colombia, ya sin Venezuela y sin Ecuador. Bien, entonces, este viejo leñador, entonces le llega una carta reconociendo su acto que hizo. Entonces vamos a ver quién es este viejo leñador. Bien, entonces él empieza a contar al nieto por qué le llega esta carta, ¿sí? Y, eh, y entonces, es Pedro Pascasio Martínez, que era un niño de 12 años, ¿sí? Eh, y cuando vio a Bolívar, él le rogó que lo dejara entrar al ejército para luchar por la patria. Bien, porque era un honor ser parte de este ejército de soldados campesinos, ¿sí? Que entonces la gente voluntariamente se daba y a precio de vida, ¿no? Sí, y entonces el Libertador dijo que bueno y lo incorporó al batallón Rifles al mando del coronel Arturo Sandes. Eh,
bien, y en la parte de atrás del ejército. ¿Cuál fue la estrategia de Bolívar? Dejar a los niños atrás, ¿sí? En la parte de atrás, en la retaguardia, ¿sí? Y que pues los mayores pues luchasen primero. Bien, bien. Entonces Pedro Pascasio estaba allí, ¿sí? Y entonces, em, entonces a su corta edad, pues empezó allí y su pues primera batalla inicia en Boyacá, ¿sí? Entonces él llega a la batalla de Boyacá, ¿sí? Y pues es una masacre a los españoles, ¿sí? Barreiro huye, ¿sí? Y Barreiro huye y se esconde detrás de unas rocas grandes, ¿sí? Que están al sur de Puente Boyacá. Cuando si usted va hoy a Puente Boyacá, al sur de Puente Boyacá, por la carretera, más o menos unos 500 metros ya saliendo de Puente Boyacá hacia el sur, usted va a encontrar a el lado occidental de la carretera unas rocas bien grandes, una serie de rocas grandes. Allí detrás de una de esas rocas se escondió Barreiro, ¿sí? Entonces huyó y se escondió con su guardaespaldas, ¿sí? Detrás de esas rocas, ¿sí? Cerca al río Teatinos, ¿sí? Y en ese momento, entonces, Pedro con su mejor amigo, el negro José, estaban de guardia, ¿sí? Su parte en la guerra fue estar en guardia en ese lugar y allí llega Barreiro. Bien, entonces ellos, ¿sí? El negro le dispara al escolta, al guardaespaldas de Barreiro, ¿sí? Y queda herido, y Pedro Pascasio le apunta con su lanza a Barreiro. Entonces, Barreiro entonces saca una moneda, una bolsa con monedas de oro para darle para que lo dejara libre. Y Pedro Pascasio le dice, la libertad no tiene precio, ¿sí? Y siga adelante si no lo arriamos. O sea, le dijo, párese y si no, sí, lo arrío con esta lanza, ¿sí? Bien, y ese era Pedro Pascasio, ese niño que era este anciano que después fue reconocido por el Congreso, ese viejo leñador. Bien, entonces, entonces acá es capturado Barreiro y es llevado ante Bolívar. Bien, bien, entonces Barreiro trató de escaparse y em, él, él, él lo hiere en la garganta y entonces ya se rinde Barreiro y es llevado ante Bolívar. Bien, entonces, ¿qué hizo Pedro Pascasio, el héroe, antes de los 12 años? Evitar que el ejército español lograra comunicarse con Barreiro, o sea, que Barreiro se comunicara con algún español para pedir refuerzos desde Bogotá, ¿sí? También el virrey Sámano escuchó, ¿sí? De esto y pues huyó. Bien, entonces hoy en honor a Pedro Pascasio Martínez está una escuela para soldados en Boyacá, que es la escuela de adiestramiento Pedro Pascasio Martínez en Sogamoso, Boyacá, que queda cerca de Sogamoso. Bien, bien. Entonces vemos esta idea, ¿no? Entonces este es el ejemplo básicamente de aquí alguien se le abrió el micrófono, ok. Bien, de esta idea de lo que hubo en la libertad. Bien, entonces acá vemos algo acerca de la libertad y vemos pues cómo Dios pues fue providencial con nosotros, pues dándonos esta oportunidad de pues darnos la libertad correctamente. Bien. Bien, y ya, y como última parte de la providencia de Dios en esta idea, voy a comunicar qué sucedió también una vez hicimos la Constitución, ya, Bolívar pues estaba al sur luchando y el presidente era Santander. Bien, entonces, vamos a mirar cómo llega la Biblia. Bien, en 1824 llega la Biblia a Colombia, la Biblia en español. ¿Mm? Bien, y es la historia de Diego Thompson. Entonces, vamos a hablar un poquito de quién fue Diego Thompson, este misionero. Bien, Diego Thompson fue un misionero escocés presbiteriano. Bien,
que a los 17 años recibe el llamado de Dios de llevar la Biblia al mundo hispano, ¿sí? Su padre era, tenía una imprenta y era tipógrafo, y Diego pues era su auxiliar. A los 17 años, Diego decide dejar a su familia y salir de Escocia y viajar hacia Buenos Aires. Eh, en Buenos Aires, entonces compra una vieja imprenta y inicia a imprimir Nuevos Testamentos de la nueva versión que había, una versión, no, la versión de Casiodoro de Reina, ¿sí? Y Cipriano de Valera. Bien, entonces él empieza a imprimir en Buenos Aires y a repartir estos Nuevos Testamentos y estas Biblias. Bien, y luego, pues entonces va a Santiago, bueno, va a Potosí, va a Lima, y estando en Lima, Em, entonces, recibe un pedido para Guatemala de enviar un, unos nuevos testamentos para Guatemala. ¿Bien? Entonces él los envía en un guacal, estos nuevos testamentos envueltos, ¿sí? En varias mantas para evitar que se mojen, y los envía en el puerto del Callao hacia Guatemala. ¿Bien? Pues resulta que este barco salía del Callao, pasaba luego por Guayaquil, luego hacía parada en Buenaventura y así iba parando en cada puerto hasta llegar a Guatemala, y de ahí seguía hacia México, ¿sí? Inclusive hacia lo que hoy es Los Ángeles, y se devolvía. Esa era la ruta del barco de Callao a Los Ángeles. Y Los Ángeles era México todavía. Entonces, entonces, pues estos Nuevos Testamentos iban para allá. Entonces, pues resulta que por equivocación los mercantes descargan ese guacal en Buenaventura. ¿M? A lo que al siguiente año, ¿sí? Unos meses después, le llega una carta a Thompson en Lima diciendo que qué pasó, que le pagaron y no envió los Nuevos Testamentos. Y él dice, no, ¿cómo así que yo sí los envié? Y ellos dicen, no, aquí no llegó nada. Entonces él dice, ¿cómo así? Entonces espera el barco que vuelva a hacer su ruta, viene con los tripulantes e investiga qué fue lo que sucedió, y resulta que se dan cuenta que, sí, él le pregunta en cada puerto hasta que en Buenaventura le dicen, sí, aquí este barco la vez pasada, según el registro, dejó un guacal, pero nadie lo reclamó, ¿sí? Vino luego un carromato desde Chaparral, el carromato del Mango. Había un carromato que viajaba desde Chaparral hasta Buenaventura para llevar mango, y el mango se lo llevaban como fruta exótica. Entonces, este carromato cargado de mango, pues decidió cargarlas y llevarlas. ¿Por qué no se robaron el guacal? Porque pues cualquier mercancía olvidada en el puerto se la roban, ¿sí? ¿Por qué no se la robaron? Porque vieron que eran Biblias, ¿sí? Que eran Nuevos Testamentos. ¿Y cuál era la idea? ¡Wow! Eso es maldición. Se va a volver loco el que toque eso. Entonces el de Carromato dijo, no, pues yo sí lo voy a echar. Y lo echó y se lo llevó al cura en Chaparral, Tolima. Entonces allá llegaron los Nuevos Testamentos, el cura vio que eran Nuevos Testamentos en español, se quedó con algunos, ¿sí? Y enterró otros, ¿sí? Y enterró el resto el resto del guacal, ¿bien? Porque, pues, para no tener problemas con sus superiores, pero se quedó con algunos de ellos en la sacristía. ¿M? Cuando Diego Thompson se enteró de ello, entonces fue hasta Chaparral, Tolima, ¿sí? Y recuperó los Nuevos Testamentos, traía cartas de recomendación para que le diera audiencia el gobierno colombiano, a lo que se dirigió hacia Santa Fe, entrevistándose, ¿sí? Con el gobierno, ¿sí? Y dándoles los primeros Nuevos Testamentos en español. Bien. Entonces, ya en 1826, después de varias entrevistas con Santander, el Santander y algunos sacerdotes católicos dominicos, sí, sacerdotes maestros en la Universidad Santo Tomás, deciden formar la primera sociedad bíblica en un país de habla hispana. En España era prohibida la Biblia, pero aquí en Colombia
se forma la Sociedad Bíblica Colombiana, la primera sociedad bíblica, ¿sí? En cualquier país de habla hispana, ¿sí? Iniciando con las primeras 1000 Biblias impresas, Biblias, ¿sí? Impresas, Biblias completas, no solo Nuevos Testamentos, ¿sí? Con la firma de Santander como presidente encargado y con el objeto de llevarlas a cada gobernante de cada persona que tenga gobierno local para que se pueda instruir de cómo gobernar bien. Bien, y así llega la Biblia a Colombia, instituyendo la primera sociedad bíblica del habla hispana que hoy sigue existiendo. Esta sociedad bíblica tuvo sus oficinas en lo que hoy es la Real Academia de la Lengua Española, carrera tercera, calle 18, ¿sí? Y allí durante muchos años se imprimieron Biblias, ¿sí? Y aún sigue hoy esta sociedad bíblica. Entonces también vemos cómo la nación empieza con la Biblia. La Biblia seguía siendo prohibida, pero empezó a circular entre, no para el pueblo en general, pero sí entre los eruditos, ya en español, no en latín, ¿sí? Sino en español, traída por Diego Thompson, y también, ¿sí? En posteriormente llega la misión presbiteriana a Bogotá en 1856 y pues también empiezan a consumir estos materiales, ¿no? Y también para los capellanes y como también en los colegios también tiene una muy buena recepción y empiezan a la gente a conocer la Biblia. ¿Bien? Bien, muy bien. Entonces vamos a dejar hasta acá, vamos a pasar al tiempo de preguntas, ¿sí? Y bien, vamos a ver algún tiempo de preguntas acá. Entonces voy a revisar el chat. eh, bien. ¿Cuánto tiempo fue rey? Me imagino que te refieres a Joaquín Mosquera, ¿cierto? Joaquín Mosquera. Bien, él hizo la Constitución de Cádiz, que eso es algo brillante. Este tipo era un erudito en leyes, ¿sí? Y hace la Constitución de Cádiz, que básicamente fue una constitución para que España recuperara la península. Bien, una vez ellos recuperan la península, ya en 1814, ¿sí? Ya recuperan, entonces ya pues él renuncia y ya asume el rey Fernando, ¿no? Entonces pues solo 2 años, de pronto un poquito más de 2 años, ¿bien? Pero fue algo muy importante, pero es un hecho bien importante que un criollo haya sido jefe del Estado español. Bien, bien. Entonces, veamos aquí. Aquí Aniel nos pone una foto. Bien, acá. Entonces, bien, qué bueno. Veamos aquí. Yo voy acá a tratar de ampliarla, no me deja ampliarla. Bien, vamos a mirar a ver cómo la puedo guardar para a ver si la podemos ampliar. eh, y verificar, a ver cómo está esto. A ver, voy a ver, a ver. Ven, ahorita miro a ver si la pude bajar o no. Voy a ir con la siguiente mientras vuelvo a la otra. Bien, entonces, ¿qué Biblia usaban los religiosos durante la época de la colonia antes de Thompson? Bien, ellos, los curas en sus monasterios sí tenían la Biblia, bien, pero ellos no tenían la Biblia en español. La Biblia en español se consideraba un sacrilegio, ¿sí? Ellos tenían la Biblia en latín, que es la Biblia Jerónimo, la Vulgata latina. Esa era la Biblia que ellos usaban en latín. Recordemos que las misas eran en latín y todo era en latín, entonces ellos tenían la Biblia en latín y era prohibida, o bueno, no era prohibida, se consideraba como mal tener una Biblia en español, pero todos la tenían, ¿sí? Después de que Thompson llega, en todo monasterio hay Biblias en español escondidas. Todos tenían, y el mismo cura jefe sabía que todos tenían, y es más, él sabía que tenía, pero nadie las mostraba. Entonces, pero se empezó a dar a conocer porque era más fácil leer en español que leer en latín, ¿no? Y se entendía más, ¿no? Entonces, pero la que tenían antes era esta Biblia de Jerónimo, que era en latín. Bien, bien, entonces,
Voy a ir aquí a la siguiente, vamos a ver. Eh, ok, aquí tenemos un trabajo, ya ahí veo un poco que es lo que Eileen nos comparte, es un trabajo de el significado de la bandera, ¿sí? Ya me imagino que esto lo hizo tu hijo, me imagino, en educación en el hogar o en el colegio, entonces, pues muy bien esta idea. No, no es Eileen, es Aniet. Aniet es la que me lo compartió. Entonces es un trabajo de cómo ella le enseñó a su hijo en educación en casa respecto a la bandera. Muy bien, Aniet, ahí lo alcanzamos a ver en el chat. Bien, bien. Voy a ir a la siguiente. Aquí Sibón. ¿Qué influencia tuvo las ideas de la Revolución Francesa en el proceso de independencia? Por lo que se estuvo dos veces Europa y tuvo influencia. Sí. Recordemos que Bolívar fue a Francia, claro que sí, y también Nariño. Nariño no solo fue, sino que mantenía contacto directo, estudió allá, entonces vino una influencia. ¿Cuál fue la influencia básicamente? Ya había pasado la Revuelta Francesa, ya Napoleón era, había sido emperador, ¿sí? Pero, ¿qué sucedió? ¿Sí? Ellos ya habían aprendido la lección. Si no ponemos ley rápido, ¿sí? Esto se nos desbarajusta, que fue lo que les pasó a ellos, ¿sí? Entonces, la idea de, de ignorar o, bueno, digamos, bajar nuestras diferencias entre centralistas y federalistas, ¿sí? Y priorizar por una ley común y una rápida estructura de gobierno fue gracias a lo que pasó en Francia. Como ustedes ven, ¿quién tomó la presidencia? Bueno, era Bolívar, Bolívar está en Bolivia, entonces va Santander presidente y el vicepresidente Nariño. Pero ¿qué tipo de pensamiento tenía Santander? Federalista. ¿Y qué tipo de pensamiento tenía Nariño? Centralista. ¿Bien? Pero ellos prefirieron no pelear por sus diferencias, sino unirse rápidamente a hacer ley, ¿sí? Y hacer estructura de gobierno. Y eso fue gracias a la influencia de Francia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellos ya habían vivido lo que era, ¿sí? Quitar los reyes, ¿sí? Y no tener leyes y no tener gobierno. Fue peor. Entonces eso fue algo muy clave. Inclusive el mismo Nariño recibió de esta constitución, aunque esta constitución de 1821, que era claramente más federal que centralista y que pues era muy basada en la idea gringa, en la idea de los Estados Unidos, ¿sí? Pero la recibió, ¿sí? Porque dijo, es más importante hacer rápido la oración y después miramos, ¿sí? Bien, él también, al ser vicepresidente, pues se le encargó también de toda la administración de lo que es el departamento de Cundinamarca, que es lo que es la Colombia de hoy, bien, básicamente. Bien, entonces, esto fue bien importante porque ellos ya no iban a repetir los errores de la patria boba en la cual el mismo Nariño pues fue protagonista, ¿sí? Siempre se dijo que él había mandado a matar a Camilo Torres, ¿sí? Entonces ya fue diferente esto, ¿no? Y yo creo que estas ideas europeas primaron. También vemos que algunos en la parte de leyes, ya no en la parte del establecimiento de las leyes, sino ya de la estructura judicial, tenemos una gran influencia de la idea judicial francesa que viene de la idea romana, del derecho romano, y que fue lo que pusimos acá, ¿sí? Por eso no tenemos jurados a lo gringo, ¿sí? No tenemos jurados, no elegimos los jueces, ¿sí? Sino trajimos esta idea francesa también en lo que es la estructura judicial. ¿Hay más libertad con jurado y eligiendo los jueces? Claro que sí, pero aún no estábamos preparados, ¿sí? Para tener jurado, jueces. Yo pienso que pues Dios usó providencialmente también esta idea francesa para instaurarla más rápido, en la cual Nariño fue muy importante en ello, ¿no? Bien, estuvieron los libertadores relacionados con la masonería. ¿Qué creían ellos? Claro, todos eran masones, ¿sí? Pero la masonería no era lo que es hoy, ¿sí? Tenemos que ver la historia de la masonería.
La masonería era básicamente conocer a Dios en otras materias que no sea la religión, ¿sí? Por eso sus símbolos es el compás, la escuadra, a través de la matemática, a través de la geometría. Bien, esa era la idea. Ya después de la Revuelta Francesa, ¿sí? Entonces, como ellos deciden que Dios no existe, ¿sí? Y deciden no creer en Dios, entonces la francomasonería empieza a tomar, pues toma el poder en Francia y empieza a tomar el poder de la masonería europea, ya no buscando al Dios verdadero, sino primero a un ser superior y luego que ese ser superior pues es Satanás, ¿sí? Y hasta en 1902 ya la francomasonería toma el control global de la masonería y empieza a denigrarse en las ideas de un ser superior hasta pues ser la cábala, luego las ideas de la cábala y denigrar en lo que es hoy, que es un culto a Satanás. Bien, pero no era lo que era hoy, ¿sí? Entonces debemos entender, ellos sí eran masones, querían ver a Dios no solo en la religión, ¿sí? Sino también en otras áreas de la sociedad. Y eso fue muy importante que ellos fueran masones. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que Dios también se revelaba a través del gobierno civil. Es decir, que Dios tenía unos principios para el gobierno civil y que no era la monarquía. Y eso fue clave para que ellos tuvieran la libertad de estudiar de Dios en otra cosa que no sea el catecismo o las cosas específicas de iglesia. Bien, por eso estos de la independencia, estos padres fundadores, todos eran eruditos. Si esta gente era erudita, era leída. O sea, Andrés Bello, pues era uno de los eruditos más importantes de la historia, ¿sí? De acá de la América Española, ¿sí? Entonces, era gente, o sea, Santander, era gente muy letrada, ¿sí? Entonces, precisamente por eso, Dios usó que pudieran ver de Dios en otras áreas y también poder saberlo. Y eso también implicó estar un poquito fuera del control de los curas, porque recuerden que los curas eran realistas, ¿sí? Eran prorrealistas. Ya es en Caracas donde los curas empiezan, ¿sí? A apoyarse en la idea de la libertad ay, se me olvidó el nombre de el cura que cuando el español les dice en Caracas, la gente le protesta y le chifla, no querían que el español tomara el gobierno, entonces este orgullo, dice, pues si no quieren, pues entonces yo no gobierno, y sale el banco y dice, ¿ustedes quieren que lo gobierne? ¿Sí? Y el cura por detrás de este español le empieza a decirles, y toda la gente, no, 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 no. Este cura, sí, Monsanto creo que se llamaba, o algo así, él empieza a organizar una idea de que los curas empiecen a apoyar la causa independentista, pero la mayoría de los curas eran realistas, ¿no? Entonces también esta idea que fueran masones les sirvió para buscar de Dios sin los curas. Bien, bien, bien. ¿Podría hacer un monólogo sobre la masonería? Bueno, podemos mirarlo, ¿sí? Podemos hablar sobre ello, sobre todo ver un poquito la historia de ellos, de la masonería y también lo que es hoy, ¿no? Porque la masonería no solo es masonería como conocemos la masonería, sino que se ha infiltrado en muchas áreas, principalmente en los judíos, ¿sí? Y precisamente la idea judaizante de nuestros días en los cristianos es una idea, ¿sí? De la infiltración de la masonería en el judaísmo hacia la cábala. Bien, y esa es la idea judaizante que estamos empezando nosotros a tener acá también en estos lugares. Bien, bien, aquí Johanna nos dice, entre las ideas centralistas y federalistas, ay no, me salté, voy para atrás. Dice, ¿es cierto que los orígenes van por allá con los templarios de la masonería? Sí, sí, los templarios, inclusive antes de los templarios, pues los templarios hay gente muy importante, fue un movimiento muy importante. Hay varios documentales buenos sobre ellos respecto a la idea de Dios y de recuperar el territorio perdido, la Tierra Santa, ¿no? Los templarios no fueron judaizantes, ¿sí? Fueron ultracatólicos, ¿sí? Pero los que ya ellos se pierden en la historia, pero luego los que citan a los templarios precisamente son los masones judaizantes dentro de lo que es el judaísmo hoy, que básicamente es una idea pues espiritista, ¿no? ¿Mm? Bien, bien.
Entonces, entre las ideas centralistas y federalistas hay una más pegada a los principios bíblicos que la otra. Bueno, el centralismo no es bíblico y el federalismo tampoco, pero sí la idea federal. O sea, Dios sí nos manda a tener un gobierno local y un gobierno nacional, y eso es la idea federal, lo podemos ver en la regla de oro, ¿no? Sí, amamos a Dios, pero a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? Tenemos una labor local y una labor nacional. Entonces, la idea federal es la iglesia bíblica, es la idea bíblica, pero no el federalismo. Hay una diferencia entre la federalidad y el federalismo, ¿sí? Y el federalismo es poner el poder federal sobre la ley natural. Es decir, cada cual haga lo que quiera, ¿sí? Pero mantenemos una unión, ¿sí? Porque estamos unidos. No, estamos unidos es porque todos estamos bajo la misma ley, pero esa ley es la Constitución Nacional y esa Constitución está bajo la ley natural, ¿sí? Pero ustedes para sus lugares pueden hacer leyes que no contradigan estas leyes, esta ley grande que es la Constitución o la ley natural. Esa es la idea federal, correcto. Bien, bien, entonces la federalista promueve más libertad. Entonces, ¿cuándo inicia la idea de la democracia en Colombia? Bien, nosotros hicimos fue una república, no una democracia, pero las ideas de la democracia como tal, cuando empezamos a hablar de democracia, ¿sí? Empiezan con el Alfonso López Pumarejo, ¿sí? Alfonso López Pumarejo, ¿sí? Una generación antes de él está Rafael Reyes, que hace un énfasis al acabar después ya de la Guerra de los Mil Días, es nombrado pues presidente, y Rafael Reyes promueve enfáticamente la idea de la república, inclusive ya yéndose hacia el otro lado, hacia un lado militar derechista, ¿sí? A la cual Alfonso López Pumarejo se opone, ¿sí? Y entonces, en lugar de llamarla república, ¿sí? Empieza a hablar de democracia, ¿bien? Él habla de república, ¿sí? En cuanto a el desarrollo de la república y actuó bien, hizo lo del café, empezó a pensar en la infraestructura, ¿sí? Y por eso pues fue elegido 2 periodos, ¿sí? Pero ya en la parte política, él cambia el discurso de república a democracia y ahí empezamos a tener una idea demócrata. Bien, esta idea de democracia la maximizó em, Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Y al ser asesinado, entonces pues esta idea quedó en la gente y luego pues fue adoptada pues por varios movimientos, ¿sí? Y sobre todo más por la idea liberal, ¿sí? Del Partido Liberal y el Partido Conservador pues arraigando más la idea de república, ¿no? Bien, luego pues ya más cerca acá, ya con lo que fue el gobierno Barco, ellos recuperan mucho la idea de república, ¿sí? Porque el gobierno de Belisario pues fue un gobierno pésimo, ¿sí? Y entonces el gobierno Barco empieza a recuperar esta idea de república, empezamos a tener una idea de la lucha contra el narcotráfico eh, y, y, y luego pues ya empezamos a caer en toda esta cosa con la guerrilla y esto, y se pierde un poquito la idea, o sea, esa idea democrática se ha perdido desde Barco, pero se recupera en gran manera con Santos, ¿sí? Si ustedes ven los discursos de Santos, todas las veces habló fue de democracia y nunca habló de república, ¿sí? Entonces, esta idea de la democracia es cambiado el discurso con Santos, ¿sí? Para llevar a una mayor aceptación de su idea de la legalización de las FARC y el lavado de dinero más grande de la historia. Bien, que es el acuerdo de paz en Colombia. Entonces, eso es bien. Entonces, aquí acabamos ya la del chat. Vamos entonces con Joana, ¿sí? Y Ricardo, que están allí levantando la mano. Un saludo para ellos. Entonces, dale, Eh, dale. buenas noches, Oscar René y todos los Hola. asistentes. En primer lugar, muchísimas gracias, Oscar René, por A mí siempre me ha gustado la historia, pero con esto que tú me estás enseñando me está refrescando mucho la memoria. Te tengo 4 preguntas bien interesantes. Bueno, empecemos por la primera. Ya nos pasamos Bueno, de tiempo. Permíteme hacer un anuncio. Nos pasamos un poquito de tiempo. Los que deban salir, háganlo con libertad. De todas formas, esto está grabado y vamos a publicar en el chat
la grabación, pero siéntanse un poquito. Voy a responder las preguntas de Richie, pero si usted se quiere quedar está bien, pero también siéntase en libertad de salir. Bien, Bueno, dale, vamos Richie. una por una. La primera, el sueño de Bolívar era los Estados Unidos de la Gran Colombia, que era un gran país compuesto por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Bien, no, digamos, el sueño de Bolívar no era la República de Colombia, ¿sí? O sea, hacer una república y que nos mantengamos juntos. Los Estados Unidos de Colombia era una idea más federalista. Bolívar estaba en la mitad. O sea, Bolívar tenía por un lado a Santander, federalista, y por el otro lado a Nariño, centralista, y de frente a Sucre, que era pues el mejor general, ¿sí? Entonces Bolívar tenía que hay entre los tres medio, ¿sí? Tratar de que conciliasen, ¿sí? Y si no es por la labor de Bolívar, ¿sí? Nariño y Santander se matan, ¿sí? Eh, entonces él, pues, cedía algunas ideas de Nariño, cedía algunas ideas de Santander y pues hacía su estrategia militar con Sucre, pero sí en su pensar, básicamente tenía un perfil más federal que centralista, pero no era un federalista en sí, como sí lo fue Santander. Eh, Porque pues Bolívar tenía también la influencia francesa, Santander no la tuvo, Santander tuvo fue la influencia estadounidense, ¿sí? De los Estados Unidos. Entonces, esa era pues esta situación. Y entonces, pues su idea era la república. Por eso cuando Páez empieza a levantar en Venezuela, él prefiere volverse dictador y apoyar el centralismo para que a través de la fuerza hacer que no se separe la Colombia, Venezuela y Ecuador. Bien, entonces esa era su idea, ¿no? Al final, eso causa que pelee con Santander porque él se hace dictador y pues estábamos luchando contra los dictadores y ahora el de dictador, pero él se hace dictador para que no se separe las naciones. Pero pues Dios tenía en su corazón tanto a Venezuela como a Ecuador como naciones independientes. Ahora, yo creo que sí, porque no teníamos aún el autogobierno para ser una sola nación. Sí, yo creo que nos faltaba más. Si estuviésemos unidas, wow, seríamos una gran potencia, yo pienso, porque pienso que de los tres hay mucho que aprender y mucho en lo cual podemos unirnos. Por eso, pues, creo yo que pues debemos siempre maximizar que somos países hermanos, ¿sí? Y amarnos como hermanos, ¿no? Somos países hermanos y debemos entender la individualidad de cada nación, pero el amor juntos entre nosotros. ¿Eh? Y también, y también Bolivia, también Bolívar No, quería que Bolivia fuera no, parte no, de esa, no. Perú y ¿no? Bolivia fueron circunstanciales, ¿sí? No estaban en los planes, ¿sí? ¿Por qué? Porque San Martín se enferma, José de San Martín se enferma, ¿sí? Y entonces él dice, no, yo me voy, estoy muy enfermo, me voy para Buenos Aires. Y se va. Y entonces Bolívar le dice, no, 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 espéreme, espéreme. Bolívar está en Quito. ¿Mm? Recuerden que a Bolívar le gustaba mucho visitar Quito, porque ¿quién vivía en Quito? Manuelita, Manuelita, ¿sí? ja, Manuelita. la Entonces madre, él se la pasaba en Quito, ¿sí? Entonces él estaba en Quito y sabe eso y se va para Lima, ¿sí? Y le dice a Mametí, no, espere, 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 ¿cómo así que va a votar todo esto? No, 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 venga. Él fue a convencerlo, pero resultó fue convencido, ¿sí? San Martín, ¿sí? Le dejó en el encargo de acabar la independencia. Entonces Bolívar se siente comprometido porque efectivamente San Martín estaba bien enfermo, estaba perdiendo un pulmón, ¿sí? Entonces él se retira y se va a Buenos Aires. Entonces Bolívar, pues defiende la causa del Perú, pero si usted va al Perú, pues Bolívar sí, fue uno que ayudó, pero su héroe nacional no es Bolívar, ¿sí? Es San Martín, ¿sí? Bien. Y pues el Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia, pues también era el Perú, pero primero se recuperó el Bajo Perú y ahora el Alto Perú, entonces él va a Bolivia, ¿sí? Y pues llega allá y también independiza, el país se llama en su honor, pero el boliviano no tiene amor por Bolívar, tiene rencor, ¿sí? Porque él dice, vino Bolívar, no se independizó y se fue y nos dejó botados. Somos los huérfanos, somos los apatrias, los parias,
¿sí? Y ya, y nos dejó votados y miren a ver qué hacen. Y eso fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué? Porque Bolívar tenía que devolverse porque él era el presidente de acá, ¿sí? Y entonces él sabe que aquí las cosas están empezándose a tambalear y él por allá, entonces, pues por eso él deja votados a los bolivianos, pero no era su idea esto de los países bolivarianos y esto no, esto fue circunstancial, pero ¿por qué Bolívar? ¿Qué fue lo que hizo Dios con él? Nunca antes había habido una persona que primero montara tanto a caballo y entendiera tanto una estrategia militar sobre las montañas. ¿Sí? Bolívar ha sido el mayor estratega militar que ha habido en la historia en la guerra en la montaña. Si ustedes miran, ¿dónde fueron todas las guerras de Bolívar? Ninguna en un lugar plano. ¿Mm? Todas fueron en montañas. ¿Sí? Eso no era una persona que entendía el relieve. Yo creo que él fue educado en casa, fue homeschool. Yo creo que su profesor de geografía, ¿sí? Su profesora de geografía fue una erudita, ¿sí? Fue alguien que le enseñó a razonar la geografía. Y Bolívar entendía el clima, Bolívar entendía el relieve, entendía los ríos, y eso fue la ventaja que tuvo, ¿sí? Entonces, pues el Alto Perú es la zona más montañosa de Sudamérica, Bolivia, entonces, pues por eso tenía que ser alguien como Bolívar allí para lograr la independencia, ¿no? Bien. 1826 logra la independencia en Bolivia, ¿no? La otra pregunta con relación a Bolívar. ¿Bolívar era más protestante que católico? ¿Él asistía a alguna iglesia? ¿Era Bien, más? no había iglesia protestante en Colombia todavía, pero sí había gente protestante. Bolívar no lo podíamos declarar como un protestante, sino como una persona que tuvo acceso a la Biblia, porque pues era católico. em, él, pero era un católico, digamos, que no comulgaba a ojos cerrados con los curas, ¿sí? Porque era masón, ¿sí? Entonces, pero sí tenían acceso a la palabra y se guiaban por la divina providencia y por orar a Dios. Pero, digamos, no era un supercatólico y tampoco era un protestante, pero sí era alguien que su conciencia le redarguía por la palabra de Dios, Ya, eh, pero tenía pues problemas porque él amaba a Manuelita, pero él era el amante de Manuelita. No era que Manuelita era el amante de él, era al revés. Manuelita era casada, ¿sí? Él era el amante de Manuelita y eso era un problema. Entonces, él no podía comprometerse con la religión, ¿sí? O sea, él era religioso, ¿sí? Pero su conciencia lo estaba, ¿sí? ¿Sí? Contra él mismo, ¿sí? Y lo peor era que Santander lo sabía, ¿sí? ¿Sí? Y Nariño también, entonces lo tenían así, ¿sí? Él no podía, ¿sí? Él le tocaba agachar la cabeza por esa situación que tenía, ¿no? y Entonces, la, la- eso la es. masonería que practicaba Bolívar era esa masonería de sociedades secretas de No, no, no. adoración a Lucifer. Eso solo después de 1902 o sea, desde la Revolución Francesa con la francomasonería, ¿sí? Ah, ya, Empieza a pasar eso, pero ya básicamente, ya luego ya del triunfo del poder de la francomasonería, que eso es, ay, se me olvidó el nombre, en Francia, eso es 1850 y pico, ¿sí? Cuando ya los francomasones empiezan a tomar el poder, pero ya no como antes, lo que era la masonería, que era aprender de Dios, del Dios verdadero en otras áreas, ¿sí? Sino ah, ya ya, con una idea de un ser superior y no es Dios, ¿sí? ya entendí. O sea que la mala es la francomasonería Sí, y y la en masonería. 1902 la francomasonería tiene control de toda la masonería, por eso la masonería gringa, George Washington y ellos, unos siglos antes, eso se perdió en los Estados Unidos, ¿sí? Y ya llegaron, fue los francomasones allá a los Estados Unidos y de ahí empezaron a haber muchos movimientos, como por ejemplo los testigos de Jehová, ¿sí? Que vienen de esta idea francomazona, y también inclusive lo de hoy de la cienciología, la dianética y todo eso, eso es una idea, si usted mira la historia del maestro, del maestro, del maestro, viene toda esa francomasonería gringa. Es decir, cuando ya cae la masonería gringa, básicamente los francomasones tienen el control de la masonería global y es lo que son las sociedades secretas y todas estas cosas. Ujú. Gracias, Bueno, gracias muy bien.
Gracias. Oiga, y Bolívar aquí nunca hay, se casó, entonces. aquí hay una más de Freddy respecto a lo de Sí, sí, Inglaterra. Freddy ¿Tuvo apoyo tiene. militar de Inglaterra? Sí. Bolívar tuvo apoyo militar de Inglaterra porque él envió cartas. La carta de Jamaica es una carta de ingleses. Él tenía amigos, pero ningún amigo tenía el poder para mandar tropas. Pero sí tenían el poder para contar a los gobernantes ingleses sobre la requisición. Y los gobernantes ingleses mandaron tropas, pero no mandaron tropas de Inglaterra. Las tropas inglesas que mandaron eran las tropas inglesas que estaban en el Caribe, ¿sí? Bien, entonces ahí vienen aquí a Colombia, pero ¿por qué? Porque a Inglaterra le convenía que España perdiese poder, ¿sí? Entonces, a España, que era ultracatólico, y ellos que eran anglicanos, ¿sí? Entonces ellos necesitaban que España perdiese poder y por eso es que nos ayudan, ¿no? Ujú. Bien, bien, entonces, bueno, no he leído la biografía de Bolívar de María Arana, entonces tocaría leerla. Sí, muy bien. Un saludito a todos, muchas gracias a todos, nos Gracias, vemos el Oscar. próximo Nos lunes, vemos pásenla en bien. 8. Hay mucho que decir de esto, pero al menos vemos que Dios siempre estuvo presente porque hicimos una república y no una monarquía. Bien, una república con muchas cosas cojas, nos falta mejorar mucho nuestra república. Bien, aún somos súper centralistas, pero bueno, vamos para adelante y cada generación mejorando. Bien, un saludito, muchas Así gracias a es. todos. Gracias, buena noche para todos. Gracias, Oscar. Gracias, Sara. Gracias, Osquita, gracias, Sara. Gracias, Oscar, por tus enseñanzas. Gracias, buenas noches para todos.